Es evidente que Massa ha planteado en conversaciones que ha tenido con distintos economistas, entre ellos el flamante viceministro de Economía, ahora vamos a contar, Gabriel Rubinstein, que va a ser confirmado esta tarde como viceministro de Economía, el segundo en el ministerio de Sergio Massa. Todos los economistas le dicen lo mismo, hay que destrabar el mercado cambiario, el dólar oficial ha quedado muy atrasado, esto lleva inevitablemente a que o se devalúa para conseguir más dólares y poder destrabar esta economía, que no tiene dólares el Banco Central ni siquiera para pagar importaciones esenciales e insumos, o si no, el camino es muy, pero muy complejo de transitar, sobre todo en las próximas semanas. Bueno, es evidente que Massa llega al Ministerio de Economía y no quiere entrar con una devaluación. Es decir, no quiere provocar un salto del tipo de cambio oficial, que puede ser 20, 30%, porque teme que eso genere un impulso adicional de los precios, una espiralización, sobre todo porque no tiene reserva en el Banco Central, y porque además tiene que construir su propia reputación, su propia credibilidad ante los agentes económicos. Pero ante esa disyuntiva de optar por no tocar el tipo de cambio oficial, bueno, está tratando de hacer dos cosas que son difíciles de llevar adelante, sobre todo si no tiene todo el aval político del Frente de Todos. Y empecemos ya con los temas, las claves del plan Massa. El primero es ratificación total de la meta fiscal de 2,5% del déficit fiscal, que Massa ha dicho, esto no se toca, no se renegocia nada con el fondo, como quería Cristina en algún momento, de flexibilizar la meta fiscal. Voy a ir a Washington y a Estados Unidos, pero no para negociar, flexibilizar esto. Algunos colaboradores le han dicho, esto se cumple a sangre y fuego. No sé si es muy feliz, digamos, la idea, pero que va a bancar toda la pelea política que sea necesaria y el costo político que signifique tener que hacer un ajuste fiscal en la segunda parte del año para que no se desborde el déficit fiscal. Ayer trascendió, y ahora va a contar más en detalle Candelaria, que los números que dejó Guzmán es un desvío fiscal por lo menos de 0,7% del PBI. Es decir, que hubo una expansión del gasto público en la primera parte del año por arriba de la inflación y hay por lo menos 580.000, 600.000 millones de pesos que hay que recortar en algún lado. Ahora vamos a hablar con Candelaria si eso se puede recortar solo con la quita de subsidios que se va a aplicar urgente ya a partir de septiembre a luz y gas, o si hay que recortar también en otros sectores que inevitablemente van a generar muchos roces políticos, por ejemplo con los gobernadores, transferencias a provincias. Esa es la primera ancla que quiere lanzar Sergio Massa en su plan económico. Pero el tema fundamental en este momento, si no querés devaluar, si no querés producir un salto del tipo de cambio oficial que está para el mayorista en 130 pesos, cuando tenés dólares libres entre 280 y 300 pesos, los que traen los dólares del exterior, los exportadores, no quieren venderte los dólares a 133 pesos porque dicen esto van a devaluar en cualquier momento. Y además los dólares reales, los dólares que están dando vuelta en la calle o el dólar libre en el sistema financiero está casi en 300 pesos. Y los importadores, los que le piden dólares al Banco Central para pagar al exterior, se tiran en palomita a buscar ese dólar de 130 pesos. Si vos no querés corregir ese dólar que ha quedado muy atrasado respecto a la inflación, en el último año ese dólar ha subido solo 30% y la inflación últimos 12 meses está arriba del 63% medida al mes pasado, no con julio. Bueno, lo que tenés que hacer es conseguir urgente dólares para las reservas del Banco Central. Y ese es el primer problema que enfrenta de manera urgente Sergio Massa en este momento. Ahora vamos a contar. Ha planteado que distintos sectores, no solamente el agro, la cerealera, sino también el petróleo, la minería, la pesca, anticipen 5.000 millones de dólares entre agosto y septiembre, que traigan esos dólares del exterior y que los depositen en el sistema financiero local. Y eso tendría en el sistema financiero local, con una garantía del Banco Central que emite una letra intransferible en dólares, una tasa de interés del 8%. Es decir, el incentivo es traer los dólares a los bancos argentinos de estas grandes empresas, depositalos en el sistema financiero local y quien te va a pagar el interés no es el banco, que no tiene a dónde colocar esos dólares, no tiene a quién prestárselos,
sino el que te va a pagar ese interés es el Banco Central con una letra intransferible que le coloca a su vez a los bancos. Toda una operación básicamente para generar más dólares en el sistema financiero y además para generar esos dólares como reservas netas no líquidas, es decir, dólares que van a ingresar, el Banco Central las va a computar como reservas netas para mejorar las metas de acumulación de reservas con el FMI, pero no puede utilizarlas, por ejemplo, en el mercado cambiario para venderlas, para vender y pagar, por ejemplo, importaciones. Y seguimos con el mismo problema. Está bien, van a ingresar dólares, eso va a engrosar las reservas del Banco Central, pero esos dólares no los puedes utilizar para destrabar el pago de importaciones. Va a haber algunos incentivos para que estas empresas traigan los dólares, además de este interés del 8% que contaba para que depositen en el sistema financiero local, entre otros una devolución anticipada del IVA acumulado, que los grandes exportadores tienen grandes saldos de IVA y se los van a devolver una especie de incentivo fiscal. Ahora, ese es un instrumento en el corto plazo para mostrar que, sobre todo en agosto y septiembre, cuando el Banco Central está en rojo total, crece, por ejemplo, la acumulación de dólares, que insisto, lo podés computar como reservas netas, como reservas contantes y sonantes del Banco Central, pero no podés usarlas. Podés mostrárselas al FMI, pero no podés venderlas para que los importadores te den los pesos, vos le pagás los dólares y que con los dólares puedan importar o destrabar pagos al exterior. La clave acá es quién vende los dólares al tipo de cambio oficial en este momento. Es decir, ¿quién trae los dólares? Bueno, están coordinando con un grupo de grandes empresas, no solamente las cerealeras, sino de petróleo, de minería y de otros sectores. Pero la clave es quién trae los dólares y los vende al tipo de cambio oficial de 130 pesos. Y ahí hay otro incentivo que vamos a ver si funciona. Y ahí hay una negociación grande, no con las cerealeras, que están obligadas cada vez que embarcan al exterior un embarque de granos, desde que sale el embarque a los 15 días ya tienen que traer los dólares y liquidarlos al tipo de cambio oficial, sino con un grupo de empresas de otros sectores, fundamentalmente de petróleo y minería, que tienen hasta 180 días para liquidar los dólares al tipo de cambio oficial. Y ahí están negociando, y eso sí sería importante, fuertemente de que esas empresas traigan anticipadamente los dólares y los vendan, los cambien por pesos al tipo de cambio oficial. Pero de nuevo, la discusión es a qué tipo de cambio. ¿Al tipo de cambio de 130 o es necesario un tipo de cambio oficial más alto? Bueno, y esa es una discusión. Es una discusión que está pendiente con todos estos sectores, una discusión que está también pendiente con la mesa de enlace por los incentivos a los productores de soja, que tienen acumulados hoy 8 millones de toneladas, unos 4.000 millones de dólares, al tipo de cambio oficial y a la cotización de la soja de 500 dólares, que no largan los granos y están esperando ver cuál va a ser el tipo de cambio oficial y cuáles son los incentivos que se van a dar para eso. Bueno, ayer el Banco Central anunció que el que traiga anticipadamente dólares y los venda al tipo de cambio oficial, liquide esos dólares, los va a poder poner en una cuenta corriente en pesos dólar link, es decir, que todos los días se va a ir ajustando por la evolución del dólar oficial y que si hay una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial, obviamente habría un salto de lo que pagan esos depósitos en pesos. Bueno, toda una serie de ingenierías financieras para evitar una devaluación y básicamente tratar mínimamente de encontrar los dólares que destraben esta situación alarmante en la cual se encuentra el Banco Central, que prácticamente no tiene dólares contantes y sonantes, tiene reservas netas por 2.400 millones, incluidos 4.000 millones de DEC, de Derecho Especial de Giro, que es la moneda del FMI, y tiene reservas líquidas disponibles de menos 1.000 millones, es decir, negativas. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Banco Central está vendiendo dólares, por ejemplo, 150 millones de dólares ayer para compensar el pago de combustibles en operaciones en el aire contra la posición en dólares que tiene el Banco Central en Basilea, contra el depósito en dólares que tiene Cedesa, que es la garantía de depósito en pesos, tal vez contra los encajes en dólares que son de los depositantes que están colocados en el sector privado. Y tiene vendidos a futuros, planteando que no va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial, más de 7.000 millones de dólares, muy cerca del límite que puso este año el FMI para todo el año al Banco Central. En esa situación, y para redondear, y ahora hablamos toda la información que tenemos respecto a cuáles son los próximos pasos,
Si Massa no quiere devaluar, que está bien, es una discusión dentro de los economistas, quedó muy atrasado el tipo de cambio oficial, tiene que ser terriblemente estricto en el resto, en las señales que da desde el punto de vista fiscal y monetario. Y no puede haber doble discurso. Es decir, si vos no querés devaluar, tenés que subir todavía más la tasa de interés. ¿Para qué? Para algo que plantean las cerealeras. Las cerealeras dicen, mira, el productor agropecuario no está vendiendo los granos de soja a las cerealeras para que después los exporten y traigan los dólares del exterior, entre otros motivos, porque están esperando un tipo de cambio más alto y aparte de todos los rumores que hay de que le van a dar un cambio diferencial o algún incentivo adicional, dispara todavía más ese atraso, pero también porque después toman un crédito en pesos de bancos de primera línea al 45-50% anual, tasa real negativa. Es decir, ¿y para qué van a soltar los dólares si pueden financiarse en pesos baratos por debajo de la inflación? O aparece YPF Agro, que es hoy un fuerte jugador en el mercado de cereales de la compañía estatal, y les ofrece un canje por fertilizantes y combustibles contra venta abierta de poroto de soja a marzo del año que viene, dándole los fertilizantes y el combustible ahora a tasas preferenciales. Bueno, todos esos incentivos son los que tiene que alinear Massa si quiere evitar una devaluación, pero también tiene que mostrar que tiene músculo político, por ejemplo, para avanzar sobre el Banco Central. Es decir, lo que ha hecho el Banco Central para terminar en esta situación de un Banco Central totalmente en rojo, con las importaciones a medio pagar, con el descalabro de precios y demás, es algo inaudito. Es decir, pocas veces se ha visto un desmanejo tan grande del Banco Central. Y la pregunta es, ¿quién maneja el Banco Central hoy? ¿Sigue siendo Pelle, que es el responsable de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, o Massa va a poder avanzar ahí y aplicar rápidamente el apretón monetario que es necesario si no quiere devaluar? Y el otro área es energía. Bueno, ¿quiénes van a estar en el área de energía? Massa ayer se preocupó por decir, vamos rápido con la quita de subsidios. Bueno, ¿vuelan o no los funcionarios del área y se alinean con lo que dice Massa? Si no da rápidamente esas señales de que ese es el rumbo y sobre eso quiere construir confianza, de que el ajuste fiscal se va a profundizar y que va a haber menos pesos dando vuelta, pesos más caros, y que a su vez se empiezan a destrabar los dólares que vienen de afuera por la negociación internacional, por estas negociaciones que les decía con las empresas, bueno, puede encontrar un rumbo el programa económico, si no es muy complicado porque todo lo que diga por un lado va a ser puesto en duda respecto a esas dos patas claves que hay en este momento. El Banco Central por un lado y todo el área de energía por el otro. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, un mercado estable, por lo menos en lo que refiere a las cotizaciones, tanto del dólar paralelo, que en este momento está a 293 pesos, son 2 pesos más que en el día de ayer, pero ayer había bajado 4. Y los dólares financieros, el contado con liqui, al cual dolarizan las empresas, están 289 pesos, prácticamente el mismo precio que ayer. Lo mismo ocurre con el dólar bolsa, también en los mismos valores, con lo cual, desde el punto de vista de las cotizaciones, prácticamente sin cambios. La lupa del mercado, ¿dónde está? ¿En qué pasa con las reservas? Con lo que vos contabas recién, si hoy el Banco Central sumará la 5ª rueda consecutiva de fuertes ventas. Lleva en 4 días ventas de más de 400 En 4 días, millones. 580 millones de dólares vendidos. El Banco Central, básicamente para pago de combustibles y energía, ya vendió 1.200 millones de dólares en julio. Es decir, un Banco Central que está totalmente en rojo, vendiendo todos los días. De los 150 millones de ayer, 80 se usaron para energía, por ejemplo. El resto fue para otras cuestiones, pero bueno, eso precisaron a última hora ayer en Economía. ¿Qué información tenés, Candelaria, de las principales definiciones y los próximos pasos de Sergio Massa en el Ministerio de Economía? Bueno, en línea con lo que vos decías, Maxi, lo que no quieren es hablar de un tipo de cambio diferenciado. Por ahora, el gobierno no quiere hablar ni de devaluación, ni de tipo de cambio de desdoblamiento cambiario. Es decir, no quieren entrar en el terreno de aclarar, va a haber un dólar para exportaciones, va a haber un dólar para consumo con tarjeta. Directamente no quieren tocar ese tema. Como no quieren tocar ese tema y quieren cumplir con la meta del 2,5 del PBI de déficit acordado con el Fondo Monetario Internacional, lo que van a tratar de hacer es, aunque no les guste decirlo con estas palabras, un tremendo ajuste. Van a tener que recortar por muchas áreas. Por eso empezaron a difundir lo que está pasando en materia de energía. Si bien hay mucha incertidumbre sobre quiénes van a quedar a cargo de la Secretaría de Energía, porque hasta anoche las versiones de la renuncia de Darío Martínez eran muy fuertes,
se le consultó al entorno de Massa si era cierto, dijeron que la renuncia oficialmente a Massa no le había llegado. Lo cierto es que desde el entorno del nuevo ministro de Economía lo que decían es que la semana que viene, que hay una feria importante de Shale Oil y Gasoil, ahí iban a definir bien qué iba a pasar con Darío Martínez. Mientras tanto, el martes quieren dar un detalle y precisarnos cómo va a quedar el nuevo esquema tarifario. El nuevo esquema tarifario que todos sabemos va a seguir los subsidios en distintas proporciones para todos aquellos que son unos 9 millones de familias que se anotaron en el registro que había tiempo hasta el 31, ya cerró el registro, no se va a reabrir, no hay ninguna posibilidad de que el que se anotó, del que no se anotó, entre ahora fuera de término, eso lo dieron totalmente por cerrado. Pero además le van a agregar este tema del consumo, tratando de que la gente empecemos a ser más conscientes todos nosotros y a gastar menos y tratando de ahorrar cada centavo que tiene el Estado. Por eso dijeron esto de los 400 kilowatts por casa, que aquel que consuma más de 400 kilowatts por mes va a pagar una tarifa diferencial independientemente de que mantenga un porcentaje del subsidio. Todas estas precisiones van a estar el martes, pero porque quieren poner el foco en tratar de cumplir con este 2,5, aunque reconocen, como vos bien decías, Maxi, que hay un desplazamiento que les dejó Guzmán, e incluso con cierta picardía en el Ministerio de Economía hablan de una contabilidad creativa que hizo Guzmán, porque cuando vino la segunda revisión del fondo, supuestamente las metas estaban cumplidas, pero ahora cuando ellos miran los números, un poquito después, los números no cierran. Ya hay este deslizamiento que estaría dando un déficit mayor al acordado, por lo tanto hay que ajustar. ¿Cuánto quieren ahorrar con estos nuevos recortes de los subsidios que tienen que ver con el consumo y con la quita de subsidios que se estaba planteada? Alrededor de unos 167.000 millones de pesos se podrían ahorrar en este último cuatrimestre del año, porque el ahorro general, si se hubiera cumplido con esta medida todo el año, sería unos 500.000 millones de pesos. Eso es lo que calculan que podría ahorrarse el año que viene. Obviamente, a precios constantes, habría que ver después cómo queda con la variable de la inflación. Pero durante este último cuatrimestre, el ahorro podría estar en 165.000, 170.000 millones. ¿Alcanza? Y parecería que no. Bueno, atención, estás anticipando, Cande, los principales pasos en economía, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principales pasos en economía?